David Páramo. David, ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Entrevistaste hoy al nuevo secretario de Hacienda. A Arturo Herrera, sí, una entrevista que además creo que tiene dos cosas muy diferentes, que mañana la van a poder leer en el periódico Excelsior. Punto número uno, reafirma todos los puntos en materia económica que se han señalado desde aquel 1 de julio, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección. Ha repetido los mismos. El país ha crecido poco, necesitamos crecer con justicia, necesitamos que esa justicia sea incluyente. Para lograr esto es necesario orden en las finanzas públicas, superávit primario del 1%, respeto irrestricto a la autonomía de Banco de México. Entonces confirma él que es un cambio no de modelo, no de idea. Incluso le pregunté, oye, en Morena y en la oposición hay quienes dicen que hay que cambiar el modelo, y dice, no, es el mismo. Porque tenemos claro que desde 1983 la economía no ha crecido suficiente y que tenemos que hacer que crezca de una manera incluyente. Entonces le preguntaba, entonces, ¿cómo vas a resolver pues los temas de fricción? Que al final del día tan había fricción, tan es una fricción reconocida, que Carlos Ursúa renuncia a la Secretaría de Hacienda y hoy el presidente habla de temas como el Plan Nacional de Desarrollo, que era evidente que el Plan Nacional de Desarrollo no le había gustado a Andrés Manuel López Obrador. Arturo Herrera participó en el plan que no gustó. Pues sí. Sin duda. Sí. A ver, el subsecretario de Hacienda es casi tan importante, y en este caso creo que era incluso más importante que el secretario de Hacienda. Es un hombre muy poderoso. El subsecretario de Hacienda tiene toda la parte macroeconómica y en este caso además estaba encargado de lo que alguna vez fuera Subsecretaría de Ingresos, que ha desaparecido, es decir, del diseño de la política fiscal del país. Es un hombre que tiene tramos de poder verdaderamente grandes y tramos de operación. Yo le preguntaba, oye, ¿cómo le vas a hacer con las fricciones con energía, con el SAT, con la Oficialía Mayor de Hacienda, con el sector energético? Y dice, he trabajado con todos ellos. En mi rol anterior he trabajado con todos ellos y lo que tengo que hacer es extender estas relaciones. Dice, lo primero que hice cuando el presidente me nombró secretario de Hacienda fue marcarle al director de Pemex, recordándole que habíamos trabajado juntos, que habíamos hecho equipo en el gobierno de la Ciudad de México en la época de Andrés Manuel López Obrador y que no vamos a tener una relación de a veces, que vamos a tener una relación cotidiana porque es necesario que las necesidades de financiamiento de Pemex empalmen con las necesidades de financiamiento del gobierno, que es un tema de sentido común. O sea, el mensaje que manda hoy Arturo Herrera es, vamos a hacer lo mismo, o sea, que eso da una gran tranquilidad a los mercados, da una gran disciplina, da un gran orden, da una gran paz absolutamente a todos. Vamos a tener mejores relaciones, dice, a ver, recuerda que él fue parte muy importante en la emisión de bonos, en toda aquella colocación de bonos que hizo el gobierno federal para el aeropuerto, él operó. Entonces, lo que va a hacer es llevarse mejor. Y dice otra cosa que es fundamental, que yo creo Ahora, que... déjame volver sobre Pemex. Aquí tengo el texto de tu entrevista, algún privilegio. ¿Sí? Sí, es el director editorial del periódico. Dice él, la relación de Hacienda con Pemex no puede ser una relación esporádica, ya lo dijiste. Pemex, esto es lo interesante, Pemex es el activo principal del gobierno federal y no es el activo principal de la nación, y si no es el activo principal de la nación, es uno de ellos. Tu punto de vista sobre esto. Él sigue considerando a Pemex como una pieza esencial del crecimiento económico. El origen de la pregunta era, sí, a ver, Pemex se ha convertido por diseño de este gobierno en la principal fuente de gasto. Es el principal activo del Estado y si no es el principal activo del país, es uno de los principales activos, como acabas de leer. Tenemos que invertir bien y tenemos que empalmar los temas. Sigue bien, o sea, él sí abiertamente dice, le tenemos que meter dinero a Petróleos Mexicanos. Lo que habla es que hay que metérselo quizá entendiendo las necesidades. Sí. Porque Pemex puede decir, oye, yo necesito, yo quiero, yo esto, yo el otro, yo no sé qué, pero se tiene que entender las necesidades de los mercados, del país, el dinero disponible, que eso se arregla hablando. Dice otra parte que a mí me parece fundamental.
Dice que hay que estructurar mejor y yo ya se lo había oído como subsecretario. En la entrevista previa que le había hecho como subsecretario, dice que se tiene que estructurar de mejor manera el discurso al interior del gobierno para luego salir a explicarlo. Comunicar mejor, lo que viene Él también habla de en tu, comunicar mejor. Es que, viene en tu texto también. a ver, teníamos un secretario. Parece un asunto menor, pero no lo es. Yo tengo más de 30 años dedicado al periodismo financiero. El único secretario que no he entrevistado en esos 30 años fue Carlos Ursúa. Incluso Jaime Serra Puche, que duró 28 días, lo entrevisté. Entonces te habla de un secretario que no daba entrevistas. Gran parte de la política económica, de la política monetaria, se hace hablando, se hace con explicaciones. Hablábamos ayer de que Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banco de México, es muy activo en los medios de comunicación, muy activo, y los subgobernadores son muy activos en los medios de comunicación porque te permiten entender los temas. O sea, la política moderna de diseño es mejor que salga el secretario, que salga el subsecretario, que salga el director de planeación a decirte, lo que estamos pensando es esto, y el otro. Es mejor, eso le queda más claro a los mercados, que de repente salga un comunicado o que se tome una acción que no se entiende el contexto. Entonces yo creo que uno de los grandes cambios que va a haber en la Secretaría de Hacienda es más comunicación. Un secretario mucho más activo en la comunicación, un secretario que explique mejor qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Bueno, ya revisamos Pemex, revisamos la comunicación y un tercer punto que destaco de tu entrevista, que la recomiendo mucho para que la lean nuestros amigos, es recaudar mejor. Da unos datos que son escalofriantes y conocidos. Mientras que países como Francia recaudan el 48% del PIB y países como Haití o Guatemala recaudan menos del 11% del PIB, México recauda el 13%. Entonces, dice, recuerda cuál ha sido la estrategia, ir fortaleciendo los ingresos los primeros 3 años de la administración para en los segundos 3, teniendo más dinero, poder tomar decisiones. Y esto te abre la puerta a una gran cantidad de temas que se verían en la segunda mitad de la administración. México es un país donde prácticamente todas las operaciones se hacen en efectivo. Los banqueros están muy contentos de que haya llegado Arturo Herrera porque ninguno de nuestros temas se va a detener. No, hoy me decía hace un momento Luis Niño Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos, incluso algunos van a tomar velocidad. Parece que hay, yo no sé si es un muerto el rey, vive el rey, sino que había como un cierto alejamiento de Ursúa. Yo como periodista te lo digo, si nunca entrevistaste a un secretario, y yo creo que la mayoría de mis colegas, bueno, dio 3 o 4 entrevistas, nada más. No puede ser un secretario de Hacienda en los tiempos modernos que no declare. Ni en los tiempos antiguos. Hasta Hugo B. Margain declaraba todas las semanas. Que había un tema ahí de alejamiento. Quizás sentían a Ursúa lejano. Y que Herrera es mucho más cercano a los temas, mucho más... Y lo ha estado en su condición de subsecretario, ¿no? Yo lo conozco del gobierno de la Ciudad de México, lo conozco cuando fue director de banca de gobierno de ICSE, luego seguí tratando en Banco Mundial. Le encanta meterse al detalle de los temas. O sea, no es de esas personas que delega, pero se mete. Y yo creo que a Ursúa lo veían un poco, siendo un buen secretario, lo veían lejano, lo veían incluso parecería que soberbio con algunas entidades. Y ahora, esto es lo que hay. Veo a un Herrera que está decidido a corregir los errores, pero no a cambiar el rumbo. Déjame hacerte un símil de deportes. Si sale Jonathan Dos Santos, metes a Héctor Herrera. Pero no solo es cambiar al jugador, es que el otro jugador llegue y diga, oye, sí, no estabas tirándote pases, no estábamos saliendo. Vamos a hacer uno nuevo, ¿no? Tú me tiras pases, yo te tiro pases, jugamos en comisión. Entonces yo sí creo como esperanzador este ajuste en ese sentido. Al final del día hay quienes te dicen, oye, pero si el presidente le dice, hay que acordarse de qué son los secretarios. Secretario hace lo que el presidente dice. Sí, pero ha habido la tradición en México, por lo menos, de que el secretario de Hacienda ha sido en muchos momentos un freno para el presidente. Sí, pero es si el presidente lo quiere usar o no. Tenemos una buena para el país, mala para la historia. Francisco Gil Díaz tenía aterrorizado a Vicente Fox. Bueno para el país, muy bueno. La renuncia porque bolsa, Vicente Fox era un populista irresponsable y si no hubiera tenido ese freno,
quizá no estaríamos donde hoy estamos en materia económica. Hay algunos otros, o sea, tú ve a Cordero o a Mid, cómo fueron con los presidentes a los que sirvieron. O sea, Calderón, que era un hombre que conocía mucho más de economía, se llevaba bien con ellos, los trataba, pero al final del día es el jefe. A ver, yo soy columnista de Excelsior, tú eres el director editorial, tú mandas, punto. ¿Sí me explico? O sea, es un poco eso, es un poco entender eso. Y malo es cuando uno de tus brazos no te obedece, o que haces la tradición de que uno de tus brazos es desobediente y que puede ser el freno. Tú tomas el freno o no. En ese sentido yo destaco el punto cuando hablan, siempre han hablado en la Secretaría de Hacienda, el anterior secretario, este secretario, el propio presidente, respeto irrestricto y total al Banco de México. De hecho, en la entrevista usa la sana distancia con el Banco de México. Porque ese sí es un freno, sí. Ese sí su función es ser freno. O sea, ese sí es un freno y es un freno como autónomo. Como instancia autónoma, ¿no? Es una instancia autónoma. La obsesión de un gobierno debe ser crecer. Por eso esas discusiones que de repente se hacen, que parecen medio tóricas del mandato dual, sí, a mí me parece absurdo. A mí me parece que es muy bueno que el acelerador sea el acelerador y el freno sea el freno. Porque el mandato dual es estabilidad de precios y crecimiento económico. Si los dos tiene, entonces es como que tu freno no frena. Banco de México, si tuviera intenciones políticas o intencionalidad política, pues a lo mejor no estarían tan interesados en decir, si Estados Unidos va a bajar las tasas de interés, nosotros no, porque la inflación subyacente está muy alta. Esas son las cosas, ese sí es un freno institucional. Por eso es bueno que un presidente que de repente dice que la Comisión de los Derechos Humanos no tiene autoridad moral, que el Poder Judicial hace, ¿cómo dijo?, resoluciones injustas o inadecuadas, o como sea, reconozca que en materia económica sí hay un órgano que tiene autoridad moral que le puede decir, no, la estabilidad de precios va antes, porque lo ven como una herramienta, y lo dice Herrera en la entrevista que presentaré mañana, como un elemento de estabilidad, de control de precios y de buenas políticas monetarias. Es el freno. Piensa en tu coche. Tú puedes decir, qué aburrido es el freno. Es fundamental para que no te mates. Pascal, muy buenas noches. Gracias.